finalmente estuvo declarando hoy con este tema de la mafia de los pagarés, realmente un tema que le afecta a muchísimas personas, doctor. Sí, es un tema de una profunda connotación, digamos, social, de un impacto tremendo en miles y miles de hogares de compatriotas nuestros, generalmente personas de condición modesta, de condición digamos que capacidad económica media. Estas cosas no le pasan a los ricos, por situarlo, digamos, de manera más comprensible. Y, y esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Me han hecho varias entrevistas al respecto y yo siempre repito, yo no descubrí nada. Esto existe hace rato, se sabe que existe hace rato en el mundo judicial, al menos es un secreto a voces. Cuando digo secreto a voces me refiero, o sea, lo que sería secreto, entre comillas, es que hay roscas, hay, digamos que, grupos asociados que incluyen lastimosamente al Poder Judicial y que tramitan estos juicios con una ligereza digna de mejor causa. Ligereza no en el sentido de rapidez, también rapidez, pero ligereza en el sentido que eh, he visto, me han mostrado, también tengo un par de casos, porque no es que yo me haya dedicado toda mi vida al tema civil, estoy en contacto con esto hace muy poco, y he visto casos de pagaré sin firma inclusive, que entran al sistema, que tienen andamiento como demanda, que generan todos los trámites necesarios para llegar a un embargo. Entonces los juzgados, entre otras cosas, lo que hacen es tener, digamos, un ojo poco atento a la documentación, a las características del caso, que cosas que deberían llamar la atención. Eso por decirlo amablemente, porque hay peores cosas que esas. A mí me han, digamos que, comentado y mostrado pruebas de que en algunos casos empresas de cobranza y casas de crédito literalmente funcionan como secretaría de estos juzgados, o sea, manejan los expedientes, los tramitan, imprimen las resoluciones y después solamente queda la firma del juez o jueza. He visto yo, doctor, por ejemplo, en un juzgado de paz, ¿cómo se llama? Una resolución que hacen así de muestra para que ellos hagan de esa manera, hasta eso le da. No, eso es lo menos malo. Tienen softwares muy potentes en cuanto a la capacidad y muy sofisticados que se les cambian los datos y escupen todo. Cuando yo escupen todo, digo que escupen, lo he visto con mis propios ojos, tengo informantes anónimos que me han mostrado eso. Lastimosamente no puedo decir los nombres porque estas cosas se conocen. Esto es típico de fenómeno mafioso, ¿sí? En la lucha contra la mafia en Italia, la mayor parte de los casos grandes e importantes han sido consecuencia de delaciones de los llamados pentiti, en italiano quiere decir arrepentido. Gente que desde adentro confiesa y cuenta cómo funciona, ¿sí? Porque no es algo que se haga a la luz del día, esto se hace lejos de la luz de los reflectores, de nuestro conocimiento. Entonces, esta gente que desde adentro me ha mostrado cosas, me ha contado que digo, tienen software que incluso escupen todas las resoluciones desde las de que dan por dar entrada a una demanda hasta las liquidaciones, que son, digamos, un paso importante dentro del proceso de un juicio ejecutivo. Entonces, expedientes que se tramitan desde estas casas de crédito o agencias de cobranza, ni siquiera están físicamente en los juzgados. Bueno, y otras, varias cosas más. Manejan los sellos, inclusive los funcionarios. Llevan los expedientes luego, de hecho. Sí. Una denuncia muy recurrente a las personas que son víctimas de estos esquemas es que no encuentran nunca los expedientes. Sí, es cierto. Y a mí me llamaba la atención, yo decía, bueno, no se los muestran, se los ocultan. Pero la mayoría de los casos, los expedientes no están en la Secretaría de los Juzgados.
Y la explicación es que están en estas casas de crédito, en estas agencias o empresas de cobranza, en estos estudios jurídicos que tramitan estos casos. Y digamos que estos actores privados literalmente gestionan estos expedientes. Los jueces firman nada más. No digo que todos los jueces y juezas, pero este esquema funciona en la mayoría aparentemente de los juzgados, especialmente en capital. Doctor Luis Acosta le saluda. Y esta investigación, si bien tardó en iniciarse, esta se hace de oficio, ¿verdad? Por parte del Ministerio Público. No, el Ministerio Público recibió una denuncia a la Superintendencia de la Corte Suprema. Yo también me enteré hoy de eso, pensé que era de oficio, en donde la Superintendencia le informa de las denuncias que yo realicé, le adjunta copia de las publicaciones que hice, de las fotografías que publiqué, y le informa también a la Fiscalía acerca de las decisiones que tomó la Corte al respecto, de poner a disposición de recursos humanos a algunos funcionarios, suspender los ascensos, trasladar a otros, y de la intervención de estos juzgados. Y de la decisión que tomó también la Contraloría de estudiar la correspondencia de bienes de estos jueces especialmente, pero también de los jueces de paz. Para mí es decepcionante que el Ministerio Público tenga que esperar una denuncia de este tipo, no se haya, digamos que, estructurado un equipo especializado de delitos económicos. Esta es una causa, esto es lo que nosotros podríamos llamar en términos técnicos una causa compleja. ¿Sí? Esto no es una estafa de alguien que se alió con un funcionario corrupto para hacer correr un pagaré fraguado o con la firma o los datos adulterados. No, esto es un esquema, una asociación criminal en los términos del artículo 139 del Código Penal paraguayo. Esto yo le digo, y creo que la fiscal Soledad González va a entender lo que digo, esto sobrepasa la capacidad de una fiscalía ordinaria que empieza a investigar a unos funcionarios. Esto va mucho más allá, esto es muy grande. Esto es algo enorme en términos de los actores involucrados, los intereses en juego del dinero que se mueve y de la cantidad de víctimas. Reitero, no son casos aislados, no son manzanas podridas. Todo el canasto está podrido, ¿sí? Y por ahí se salva alguna que otra manzana del canasto. Doctor, pero esto es un esquema que funciona como una asociación criminal. Aparte de esto, aparte de la asociación criminal, ¿qué otros delitos también podrían darse aquí, doctor? Bueno, hay producción de documentos no auténticos, hay estafa, hay usura, hay varios delitos. Va a depender del caso, porque hace poco se publicó una explicación en un medio de prensa. Bueno, así funciona la mafia de los pagarés, ¿sí? Pero en realidad esa explicación de aquel momento era una de las modalidades. Hay muchas modalidades. Doy un par de ejemplos que no agotan el repertorio, ¿sí? Por ejemplo, un pagaré ya ejecutado se vuelve a ejecutar. Sí. Y se ejecuta en un juzgado distante del lugar original y generalmente a muchos kilómetros de la casa de domicilio del demandado, para que no pueda defenderse. ¿Sí? Otro caso puede ser que el documento, el pagaré, es fraguado. Se fraguó totalmente, no existe esa deuda. En otros casos puede ser que el pagaré original representa una obligación de, digamos, 2 millones de guaraníes. Y con las maniobras que realizan estos actores privados que tienen conducta delictiva, esa obligación original se quintuplica gracias a la complicidad de los juzgados electorales, los juzgados de paz. ¿Por qué? Porque notifican, la persona nunca está cuando se le notifica, pasa el tiempo, se acumulan intereses, se genera una mora artificial. Esa es otra modalidad. Entonces, hay distintas formas en que se estafa a la gente, no hay una sola forma, y cada manera de estafar a las personas puede significar distintas figuras penales, distintos tipos penales. Entiendo. Doctor,
Usted habla de una asociación criminal bastante establecida. ¿Acá se puede hablar de una sola cabeza o varias cabezas que van repitiendo el mismo modus operandi? No, voy a expresarme mejor. Estas son asociaciones criminales. Ah, ya. Asociaciones criminales. Hay un esquema que seguramente tienen visto bueno de muy alto, o varios vistos buenos de muy alto, pero son varias asociaciones criminales. Entonces está la empresa A, que se dedica a cobranzas, ¿sí? Tiene miles de pagarés que los presenta en un juzgado para determinado. En algunos casos, inclusive, según los testimonios que yo tengo, van a parar directamente a una secretaría. Y cuando caen en otra secretaría, el secretario de esa otra secretaría ya sabe que tiene que mandar a la otra secretaría que se ocupa con exclusividad de esa empresa de cobranza o ese estudio jurídico. Entonces la otra secretaría se ocupa de otros clientes, digámosle así. Entonces la responsabilidad de esa secretaría es dar trámite rápido, y el trámite que justamente, un trámite que en la mayor parte de los casos siempre va a generar indefensión, las famosas notificaciones voladoras. Entonces esa es otra modalidad de funcionamiento del esquema. Ya. Otra cosa que sucede con mucha frecuencia, que, bueno, lo que te mencioné, es que los expedientes están en estas empresas situados físicamente, y literalmente estas empresas de cobranza, estos estudios jurídicos, funcionan como si fueran la verdadera secretaría del juzgado. Entonces, los acuerdos son particulares. Entonces, este juez X o esta jueza X tiene un acuerdo, obviamente no está firmado, no es un contrato, porque sería imposible firmar un contrato que tenga como fin objetos ilícitos, como objetos fines ilícitos. Entonces, bueno, nosotros presentamos aquí, usted le da trámite rápido, no mira si el pagaré tiene firma, si el pagaré tiene fecha, si el pagaré ya se ejecutó, si ¿cómo se llama? Si el deudor vive en Asunción y no en Curuguatí, y aunque vive en Curuguatí igual le da trámite. Esa es parte, así empieza el acuerdo. Y el acuerdo incluye que la notificación se simule, el acuerdo incluye que cuando se haga la liquidación se fijen montos exorbitantes, el acuerdo incluye que los mandamientos no se intimen, no hay mandamientos de intimación, directamente se procede a la ejecución o al embargo, etcétera. Y todos quedan con su parte. Así funciona. Qué locura. Y acá, doctor, la fiscal la va a llamar a víctima, porque supongo... Bueno, esta investigación, yo estuve obviamente conversando además con la fiscal Soledad González. Esta investigación no pretende ser una investigación sobre la gran mafia de los pagarés que existe. Yo le dije a la fiscal, yo me reafirmo en que existe esa mafia. No son casos aislados. Hecha esa aclaración, esta investigación no pretende desmantelar esa mafia de los pagarés. Se refiere concretamente a la denuncia presentada por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, que tiene nombres y apellidos. Y son los ujiers y actuarios cuyos nombres yo mencioné, y que lo que hice yo simplemente fue publicar la foto del nivel de vida que esta gente tiene, que no es acorde con su ingreso. Eso generó la duda de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, y dice, bueno, acá hay que investigar. Entonces, se refiere a esos casos particulares. En este caso... Por eso decía yo, podría ser una causa muy compleja en donde se estudie todo el funcionamiento del sistema. Para eso la Fiscalía debería crear un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y en anticorrupción, y darle todo el poder del mundo para que reviente quien reviente, se investigue y se llegue a los últimos responsables. No está pasando, eso no es lo que está pasando. El fiscal general de Estado no movió un dedo con respecto a este tema. ¿Sí? En este caso, doctor... Y yo creo que debiera hacerlo. ¿A qué atribuye, doctor, que esto se dio así? Porque esta denuncia, como usted dice, ya se hicieron varias veces, pero nunca tuvieron la repercusión que tuvo la de usted. Esto es por la indignación que se dio por la foto de la vida que se llevaban los denunciados. Bueno, yo creo
que confluyeron una serie de factores, ¿sí? Pero creo que el detonante ha sido la publicación de esas fotos. Y eso tiene explicaciones probablemente sociológicas. En la sociedad paraguaya, para no decir mundial, pero en la sociedad paraguaya, y eso es muy fácil de ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, existe una profunda animadversión, un profundo rechazo a las prácticas corruptas de los funcionarios. Eso es lo que congrega, digamos que, ánimos, congrega actores políticos, organizaciones sociales, donde prácticamente no hay una distinción incluso política e ideológica entre las personas que rechazan esto. Obviamente hay sectores que defienden a los corruptos y sabemos quiénes son. Y a veces otros defienden a sus corruptos también. Pero en general, el estado de ánimo social en un momento económico muy difícil como el que vive nuestro país, en una sociedad en la que no abundan los buenos empleos, donde la precariedad laboral es la norma, donde la mayor parte de los paraguayos y paraguayas trabajan en una situación de informalidad, un porcentaje de casi más del 60% de los paraguayos no perciben el salario mínimo, no tienen seguridad social, mucha gente tiene que sobrevivir a través de emprendimientos muy sacrificados. Ven a esta gente vivir como príncipes árabes y exponer su vida principesca groseramente, sin que les importe lo que diga la gente, porque la gente los conoce, ¿no? La gente que me pasó esa foto, pues yo no hice esa investigación. Yo tengo un informante anónimo que me relataron, que me informaron, que me mandaron expedientes y que me mandaron esas fotos, ¿sí? Entonces, eso hizo que explote esto. Pero hay otro elemento también, porque esto estaba esperando que se encienda la mecha, y es la cantidad de víctimas que hay de esto. Entonces, cuando el tema empieza a tener un poco de visibilidad, las víctimas que nunca lastimosamente se asociaron, no se juntaron de una manera idónea, hubo algunos intentos, sobre todo los docentes, ya cuando el tiempo de la investigación de la fiscal Teresa Sosa, pero eso quedó en la nada en su momento. Entonces, la gente que está haciendo explotar esto es ese grupo social numerosísimo de miles de personas que son las víctimas. Realmente, doctor, realmente, porque es una cuestión que se da en todo, principalmente a los de menos recursos, por eso es que hay tanto también. Sí, porque... sí, no, tremendo esto. La gente que hace esto no tiene Dios ni patria y no debería tener salvación. Y yo no tengo muchas esperanzas en que esto se resuelva y que esto se desmantele. Sí creo que estamos dando paso en la dirección correcta, por lo menos se está visibilizando esto. Pero si queremos desmantelar esto que provoca tanto sufrimiento humano, los testimonios de las víctimas son realmente desgarradores. Le sacan el pan de la boca a la gente. Les impiden recibir o seguir tratamientos médicos. Hay gente que se ha muerto, hay gente que se ha suicidado por culpa de esta gente desalmada que está detrás de esto. Y que encima exhibe sus grotescos niveles de vida. Entonces, tienen que ir presos algunos jueces, tienen que ir presos funcionarios, tienen que ir presos algunos abogados de estos estudios jurídicos, gente de esta empresa de cobranza, o si no, esto no se va a desmantelar, porque es un negocio muy grande. Entiendo. Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo y sus... A las órdenes, siempre que se puede, yo hablo con ustedes, con los medios de comunicación, a veces no se puede lastimosamente. Gracias. Ahora tenía unos minutos de paz. Vale. Sí, se entiende. Gracias, doctor, por tu tiempo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Usted está escuchando